mi nombre es Marta Arévalo y os ofrezco unas estrategias para mejorar tanto en las exposiciones como en las videoexposiciones. A veces exponiendo nos hemos sentido como este huevo que parece que un mazazo lo puede romper de un golpe. Es miedo escénico. Ese miedo escénico se da porque la situación nos puede generar incertidumbre, podemos tener altas expectativas porque estamos ante una situación que nos importa, por ejemplo, una entrevista o una videoentrevista, una exposición de trabajo fin de grado o trabajo fin de máster, una videoclase. Normalmente respondemos corporalmente con onomatopeyas, en este caso corporales, como puede ser que nos suden las manos, la lengua se nos seque, nos puede temblar la voz, también podemos mover alguna parte del cuerpo. Estas respuestas fisiológicas son naturales y lo que debemos hacer es aceptarlas. En el momento que las aceptamos y no luchamos contra ellas, dejamos de prestarle tanta atención para así poner nuestra atención en lo que vamos a hacer. Son circunstancias que a veces nos hacen sentir evaluados y también nos preguntamos a veces si se están enterando. En una situación de videoexposición todavía es más complejo porque realmente no tenemos un feedback de las personas que en ese momento nos están escuchando. Os animo a interactuar con el vídeo. Coger 3 bolígrafos de 3 colores distintos, o bien este tipo de bolígrafos que viene 3 colores, o bien un folio, dividirlo en 3 partes. Mientras escucháis el vídeo, podéis escribir en esta primera parte, aquellas cosas, como este emoticono sonriente, aquellas cosas que pensamos que ya estamos haciendo bien o que ya tenemos controladas en cuanto a una exposición o videoexposición. Aquí aquellas cosas que no sabemos y aquí aquellas cosas que nos cuestan más. Te animo a que pares este vídeo y vayas a por tu papel o a por tus 3 rotuladores. Si mi exposición es a través de una videoconferencia o bien es una videoclase, debería tener en cuenta 3 cosas. La primera es el fondo. El fondo os recomiendo que sea el más neutro posible. Sobre todo lo importante es que contraste con mi persona, de tal manera que la atención no se la lleve a algo que tenga en la estantería, sino que la atención esté en la persona. En segundo lugar, tener en cuenta la luz. A veces veo vídeos que están bastante bien elaborados, pero la persona a la que se la ve muy oscura o se la ve a contraluz. Son pequeños detalles que no cuesta cuidarlos y sin embargo sí que ayudan a generar un clima y una comunicación mejor. En tercer lugar es el volumen de voz. Para esto podemos usar directamente el micrófono que recoge la voz directamente al ordenador o bien podemos utilizar distintos elementos, bien sea a través de auriculares inalámbricos que normalmente funcionan por Bluetooth y que recogen el audio desde aquí o bien sean micrófonos que vayan con cable. Vamos a tener en cuenta los 4 lenguajes que operan en una situación de exposición o de videoexposición. Lo primero, lo verbal, que es lo que digo. Lo segundo, lo no verbal, que es cómo lo digo. Y luego tenemos el lenguaje corporal, que es con qué acompaño. También tendríamos un cuarto lenguaje que sería el multimedia, que tiene que ver con los artefactos digitales que creamos, pero que no son objeto de este vídeo. Vamos a tener en cuenta lo que decimos y cómo lo decimos, y para eso os he traído a los Minion, que son auténticos expertos en hacerse entender. Y eso que muchas veces no comprendemos todas las palabras de lo que dicen, pero utilizan muy bien los diferentes elementos para modular la voz y toda la expresión corporal para al final hacerse entender. Sobre lo que decimos, vamos a tener en cuenta el contexto, dónde nos encontramos, cuál es el objetivo y cuál es el público al que va dirigida esa exposición, videoexposición o defensa. Vamos a crear cierto clima con lo que decimos, utilizando la jerga y los tecnicismos adecuados y utilizando un lenguaje equilibrado más o menos formal. También podemos a veces utilizar cierto humor o cierto relax en la forma en la que decimos las cosas, pero sin quitarle rigurosidad a lo que decimos. Vamos a tener en cuenta la estructura de lo que queremos contar. Hay personas que necesitan tener un guión muy cerrado. Hay personas también que funcionan bien con ciertas pautas de lo que van a decir. En todo caso, tengamos en cuenta que hay muchas maneras de llegar al mismo sitio, como las escaleras de Escher. También podemos tener en cuenta ciertas estructuras, por ejemplo, ir de menos a más. También ir de la teoría a la práctica o ir al revés, de la práctica a la teoría o hacer diferentes estructuras como teoría, práctica, teoría o una estructura como origen, desarrollo y actualidad o preguntas
otra fórmula distinta que sería problema, desarrollo, solución. En todo caso, intentemos ver los distintos bloques de elementos que configuran lo que yo quiero contar. Además de lo que decimos, es importante cómo lo decimos. Para eso tenemos 3 elementos paralingüísticos que nos van a ayudar. El primero es el volumen. Debemos conocer cómo es el volumen de nuestra voz para así ajustarlo, bien subirlo o bien bajarlo en función de cómo sea. El segundo, que para mí es el más importante, es el ritmo, las dinámicas. Esto se refiere a cuando yo acelero o desacelero y cuando yo utilizo pausas. También es importante conocer cómo es mi ritmo normalmente hablado. Yo, por ejemplo, tiendo a hablar bastante rápido, pero cuando estoy en una exposición, como soy consciente de ello, voy entrenando y voy mejorando y voy desacelerando mi ritmo para hacerme entender. El tercer elemento es el tono. Esto es difícil de cambiar, pero lo importante es conocerlo para tratar de regularlo y equilibrarlo lo más posible. Saber si yo tengo un tono muy grave y yo al proyectar la voz sale de una manera muy grave o de una manera muy aguda. Uno de los elementos fundamentales sobre cómo decimos las cosas tiene que ver con la energía, que también está relacionado con la pasión que ponemos. En este caso, recomiendo ver el fragmento de la película La aburrida clase de Ferris Bueller y lo podéis buscar en YouTube y es fantástico ver cómo su tono de voz, su volumen, su falta de dinámicas, su poca energía y su poca pasión hace que sea una clase aburridísima. En contraposición, tenemos aquí al actor Kenneth Branagh, que interpreta en mucho ruido y pocas nueces al protagonista y justo hace lo contrario. Le pone muchísima pasión y desprende muchísima energía. Todo esto es muy contagioso y ayuda muchísimo a hacerse entender y a llegar al fondo de lo que se quiere decir. Sobre cómo decimos las cosas, también tenemos que tener en cuenta cómo comenzamos. Se debe comenzar generando un interés, secuestrando la atención y el interés. Hay un método que se llama el método AIDA, que nos habla el acrónimo de atención, interés, demostración y aplicación. Podemos comenzar nuestra exposición o nuestra videoexposición contando una historia. También, por ejemplo, podemos hacer una pregunta, contar algún dato curioso, justificar la importancia de la temática que se está abordando. Al final, conviene correr ciertos riesgos para entender que es mejor contar algo más narrado que simplemente exponer unos datos o una información. También os animo a que entendáis que los que nos exponemos, al final, estamos en una situación ciertamente vulnerable, ¿no? Entonces, cuando cometamos errores, que todos los cometemos, pues no tomarse demasiado en serio. Además, yo creo que las personas somos bastante indulgentes con los errores de los demás, sobre todo cuando son capaces de asimilarlos y tomarlos como una oportunidad de aprendizaje. Y también cuando un error no te bloquea, sino que tú lo superas. Eso, de alguna manera, hasta lo admiramos. También ten en cuenta cómo decimos las cosas es que menos es más. Esto es difícil. A mí, personalmente, por ejemplo, me cuesta mucho. Siempre quiero contar muchas cosas. Y a veces, al final, por contar demasiadas cosas, no se quedan claras las ideas principales. ¿Cómo va tu papel de anotaciones o las anotaciones por colores? ¿Qué estás escribiendo en lo que crees que sí que te lo tienes en cuenta? ¿En aquello que estás dudoso, que no sabes? ¿O en aquello que ya sabes de entrada que es algo que te cuesta? Bueno, te animo a seguir escribiendo porque nos adentramos en el lenguaje corporal. Mira, el lenguaje corporal, hay una parte del lenguaje corporal que va en un plano muy inconsciente, que también podemos autorregular, y luego un lenguaje corporal que puede ser consciente. Ahora vamos a ver este canal tan importante y tan interesante. Las funciones del lenguaje corporal, a mí me gusta entenderlas de estas 3 maneras. La primera es que nos ayuda a enfatizar lo que decimos. Por ejemplo, yo estoy utilizando mis dedos para decir que son 3 funciones. Estoy apoyando lo que voy a decir. También sustituye las palabras, porque si yo, por ejemplo, digo, vamos a ver las funciones del lenguaje corporal, vosotros ya estáis viendo que son 3. También podemos regular la interacción. En este caso, nos permite el lenguaje corporal conectarnos con las personas. Es verdad que cuando hacemos una exposición en videocámara es mucho más difícil, porque en ese momento digamos que la exposición está ocurriendo de una manera asincrónica, es decir, las personas que lo ven probablemente no lo van a ver en el momento que lo estoy grabando, a no ser que sea una videoconferencia. En todo caso, toda la regulación de cómo proyecto mi cuerpo y la mirada me ayuda mucho a la interacción con las personas que en este caso me están escuchando.
¿Canto porque estoy contento o estoy contento porque canto? Retomando la idea de lo importante de la actitud, la energía y la pasión que le ponemos a las cosas y cómo esto se contagia, vamos a tener en cuenta que desde lo corporal podemos aumentar esa energía y esa pasión. Es decir, desde nuestra propia proyección corporal, de cómo nos situemos, de cómo estemos, de cómo tengamos incluso la mirada o cómo utilicemos las manos, eso de alguna manera nos va a generar también emociones que nos den también más energía y que nos den una actitud más positiva hacia la exposición que estamos haciendo. Y viceversa, el hacerlo también ayuda a esas respuestas fisiológicas que nos producía cierto miedo escénico, pues también se pueden ir regulando al sentir yo que desde lo que digo y cómo lo digo voy regulando mi estado emocional. La prosemia estudia el espacio, la utilización del espacio, las distancias, la proyección del cuerpo. En el caso de una videoconferencia o una videoclase, en este caso el espacio que hay, digamos, está regulado por el recuadro que yo tengo que tener muy presente de dónde está mi cuerpo. La proyección de mi cuerpo también es interesante. Si yo estoy hablando con una proyección del cuerpo hacia un lado que está fuera, digamos, del ángulo de la cámara, o bien mi mirada está hacia arriba o está hacia los papeles o hacia el ratón, que en este caso tengo en mi mano derecha, no ayudo a esa interacción. Es decir, tenemos que tener en cuenta apropiarnos del espacio, hacerlo nuestro para que sea un canal comunicativo más apropiado y nos ayude a interactuar y a interaccionar con lo que estamos tratando de contar. Con relación a la utilización del espacio, y en este caso desde nuestro lenguaje corporal, vamos a tener en cuenta utilizar las manos. Las manos realmente empezaremos a utilizarlas en el momento en que las despleguemos desde nuestra cintura escapular. Es decir, no es una cuestión de utilizar las manos aquí, sino desplegar y abrir un poco toda la cintura escapular y de alguna manera que nuestras manos nos ayuden a interactuar. Incluso cuando estamos en una videoconferencia, en una grabación, debemos tratar de que en pantalla, en nuestro marco de espacio, salga nuestro busto y no exclusivamente nuestra cara. Porque si solo tenemos la cara, hay una parte que normalmente se va a cortar y nuestras manos pueden estar ayudando a esa interacción y sin embargo no se van a ver. La mirada es fundamental. La credibilidad de una persona se da en cierta medida por la mirada. En el caso de una videoexposición, tener en cuenta dónde está el ojo de la cámara y mirar allí cuando estáis hablando. Es verdad que a veces necesitamos mirar lo que hay en la pantalla o algo que podamos tener escrito, pero tener en cuenta que las personas que nos están escuchando y que nos están viendo están justo delante, donde está el ojo de la cámara. Sí, aquí abajo, aquí al lado de la ardilla. Mirar, en los momentos ardilla son aquellos en los que yo me voy por las ramas. A veces nuestro discurso se va hacia otras ideas y de repente nos damos cuenta. En ese momento estamos pensando varias cosas a la vez. Lo primero, lo que en realidad quería decir. Lo segundo, que me he ido por las ramas. Y lo tercero, estoy tratando de encontrar el camino de retornar y enlazar lo que estoy diciendo. Normalmente cuando nos ocurre eso tenemos lo que se llama el momento colapso, que es cuando nos quedamos en blanco. Es un mecanismo de defensa que nuestro cerebro lo que hace es decir tabla rasa y volvemos a empezar. No pasa nada, hay que tener presente que esos momentos ocurren. Cuando esos momentos ocurren, lo mejor que se puede hacer es calmar, pausar y respirar. Luego también están los tiempos cremallera, que son muy interesantes. Son aquellos entre una cosa y la otra. Por ejemplo, en esta videoexposición, en esta videoclase, he tenido muchísimos momentos cremallera entre transiciones. Quizás no de la mejor manera enlazadas, porque me he dado cuenta de que de alguna manera saltando la cámara de un sitio a otro quizás os estoy distrayendo. De todas maneras, mis errores son oportunidades de aprender y de la próxima vez hacerlo mejor. Cuando cometáis errores en una videoexposición, una videoclase o una defensa de un trabajo, tranquilos. Aprender de eso, no tomaros demasiado en serio, pero a la vez tomaros en serio. Pues ya estamos terminando. Mirar, uno de los aspectos que quizás tiene más relevancia cuando hago una exposición, una videoexposición, es la presencia que yo tengo. Yo tengo que tener en cuenta que yo estoy en una situación en la que debo estar hacia afuera. No puedo estar igual que cuando tengo una conversación conmigo mismo o misma o con otra persona. Es decir, yo tengo que estar en una situación escénica y tengo que entender que aunque sea una clase o una exposición, no deja de ser un momento en el que hay una comunicación en el que tiene que haber una hacia afuera. Para terminar, ¿qué recuerdas de todo lo que hemos visto? ¿Qué es lo que has anotado en la parte de tengo que seguir potenciándolo porque lo estaba haciendo bien? ¿O en aquello que todavía tengo margen de mejora? ¿O en aquello que tengo que mejorar? Muchas gracias.